buenos y santos días desde Dios, mis queridos radioescuchas. Les saludamos con alegría esta mañana del sábado de la 10ª semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos el Inmaculado Corazón de María. Enviamos un saludo cariñoso a Noemí, quien nos acompaña en los controles como cada semana. Para iniciar nuestro programa de hoy, hagamos nuestra oración, que nos prepara para lo que vamos a escuchar el día de hoy. Hoy nos ponemos en frecuencia adecuada para conectar con el mensaje que Dios nos quiere dar. Fabián, ¿nos puedes ayudar con la oración, por favor? Claro que sí, Katy. Buenos días a todos. Señor, no quiero pasar de lejos ante el hombre herido en el camino de la vida. Ven, buen samaritano, y hazme a mí tener tus mismos sentimientos, para no dar nunca ningún rodeo ante el hermano que sufre, sino hacerme compañero de sus caminos, amigo de sus soledades, cercano a sus dolencias, para ser, como tú, ilimitadamente bueno, y pasar por el mundo haciendo el bien y curando las dolencias. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, muchas gracias, Fabián. Hermosa la oración con la que iniciamos el día de hoy. Bueno, pues preparémonos para escuchar nuestra gustada sección de Introducción a la Biblia con nuestro compañero Luis Romero. Buenos días, mi querido hermano. En Marcos capítulo 2 hay un escándalo porque Jesús come con pecadores. Luego en Marcos 3, entre vergüenza y miedo, su familia va por él porque creen que se volvió loco. De hecho, creo que este domingo pasado lo escuchamos en el Evangelio en misa. Y bueno, ahí mismo en el capítulo 3, los maestros de la ley atribuyen el poder de Jesús a acciones demoníacas. Luego en Marcos capítulo 4, sus discípulos dudan de él. En el capítulo 6, su mismo pueblo lo desprecia. Y en general, en todo este caminar, los judíos le van poniendo la cazadora para ver en qué se equivoca Jesús y echárselo al plato. Así que, dése una idea pues con esto, que este es el escenario en el cual Jesús vive al llegar a este pasaje que vamos a leer hoy. Hoy vamos a leer Marcos 7, del 24 al 30. Empieza diciendo: Jesús salió de ahí y se fue al territorio de Tiro y Sidón. Pues es que ya después de lo que vimos como introducción, la cosa no estaba para menos, ¿no? Tuvo que cruzar fronteras para salir de ahí y tomar un poco de aire. Y nos dice Euclides Balancín en su libro Cómo leer el Evangelio de Marcos, nos dice: para seguir la misión que el Padre le señaló, arrebatar las personas del poder demoníaco. Eso nos dice este autor Balancín. Y no quiere decir esto, no estamos hablando de gente poseída por el demonio. No, vámonos más bien por aquello que se refiere también a lo que el mal ejerce en nosotros, lo que el mundo nos enseña. Por otro lado, lo dañado que tenemos en nuestras relaciones con otros, relaciones con nuestros familiares, amigos, novias, novios, exnovias, parejas, etcétera, ¿no? Así que pues, vamos a ver en este pasaje cómo Jesús viene a liberarnos de ese mal para llevarnos al reino de Dios. Entonces, bueno, cuando una mujer pagana y sirofenicia oyó que Jesús estaba allí, llega a Tiro y Sidón, ella fue inmediatamente a buscarlo, nos dice Marcos, se postró a sus pies y suplicaba que expulsara de su hija al demonio. Imagínense nomás, esta mujer, por ser pagana, eso significa que adoraba muchos dioses falsos. Era sirofenicia. Uy, para el judío era así como que una extranjera y además vivía fuera de la tierra prometida. Y para el judío pues significaba que ella no tenía derecho a tener una relación con Dios, ni a un cambio de vida, ni nada. O sea, el único pueblo a quien Dios le había prometido todo era a ellos, los judíos.
y eran los únicos considerados hijos de Dios. Los demás no tenían derecho a nada de lo divino. Así se creía en aquellos entonces. Ante esta petición, la respuesta de Jesús es lo que viene a llamar la atención. Fíjese lo que dice Jesús. Deja que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Oye, yo cada vez que leo esto digo, qué respuesta tan fuerte. Una respuesta extraña, pero tiene mucho fondo, porque ahí abre la puerta para demostrar que la presencia del verdadero Mesías, Jesucristo, el Hijo de Dios, llega para todos. Es lo que nos está enseñando Marcos. Aunque algunos creyeran en ese entonces lo contrario, Marcos está anunciando al verdadero Mesías. Con esto, pues, se fortalece la fe de la comunidad a la cual el evangelista dirige su documento. Eso es por un lado. El día de hoy, a nosotros, a ti y a mí, nos fortalece nuestra fe también. Porque nos está diciendo que Jesús vino a salvarnos, vino a liberarnos a todos, a ti y a mí. Solamente debemos de tener fe y pedir a Jesús que sea el Señor de nuestra vida y de nuestra familia. De hecho, esta mujer empieza postrándose a sus pies. Ahora, vuelvo a la respuesta de Jesús. Muchos nos hubiéramos enojado, y yo me apunto en esa listita, soy franco. Si alguien nos trata así, si alguien me trata bruscamente y de esa manera, yo me molestaría, muchos se molestarían. Por eso es que la respuesta de la mujer todavía es más sorprendente que la de Jesús. Jesús le dice, los hijos están primero y ya los perritos, ¡ay, caramba! Y la mujer dice, es cierto, Señor, pero también los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Ay, aquí hay que sentarse a pensarle un ratito. La lección que nos da esta mujer, tan tremenda. Primero, está expresando esa fe que tiene tan fuerte, tan grande en él, al hacerle la petición. Ella muestra confianza en él y le llama Señor. Con eso declara el señorío de Jesús en su vida. Ya no quiere seguir a otras personas, ya no quiere seguir otros dioses, ya no quiere nada más con nadie más. Ella está dispuesta a seguirlo a él, por eso le llama Señor, dueño, propietario. Y entonces nos enseña cómo llevar esa relación entre nosotros y Jesús, cómo llevar esa relación con él. Ella está reconociendo el poder divino de Jesús. Eso pues, primero que nada. Segundo, ella practica la humildad y la mansedumbre, dos virtudes preciosas, agradables a Jesús. Por eso es que ella se identifica con los cachorros que esperan que algo les llegue de arriba, una migaja aunque sea. No importa si fue despreciado por los hijos de esa casa. De esa forma manifiesta que también que Jesús fue despreciado por los judíos. Ahí nos está enseñando esto Marcos. Pero ahora lo están presionando los judíos, lo han despreciado, pretenden destruir su prestigio y su vida, y él es quien viene como pan de vida a la mesa de los elegidos iniciales, que eran los judíos. Pero una sola migaja de esos judíos que caiga, es una sola migaja de su amor que será suficiente para que esa mujer pueda saciar su hambre espiritual, y esa migaja de amor es suficiente para que tú y yo podamos sanar y podamos saciar nuestra hambre espiritual y nuestra sed de Dios y nuestra sed de paz y nuestra sed de justicia y todo lo que necesita nuestro ser. Esta mujer, no se menciona ni su nombre, ella nos hace ver que si otros están despreciando a Jesús, ella no lo desprecia. Ella lo adora, se postra ante él. Si otros querían a Jesús, ella pide que Jesús se haga presente para que expulse al demonio que atormenta a su hija. Oye, Luis, me dirás, pero bueno, ¿qué? Y está hablando aquí del demonio. ¿Qué me dice respecto a mi vida? ¿Qué nos dice respecto a nuestra vida actual? Ya vimos ahí unas partes, unos matices, pero vamos a buscar
una aplicación más concreta desde el punto de vista de esa relación madre e hija. Y aquí me baso en un libro de Anselmo Grun, del Evangelio de Marcos de Anselmo Grun, y que para hacer esta reflexión, pues, hay que ver cómo al hacerle ver a la madre, Jesús le está haciendo ver a la madre que se debe dar primero el alimento a los hijos antes que a las mascotas. Ahí nos hace ver muy claro que esta mujer no estaba atendiendo a su hija como debiera, sino que la dejaba como segunda opción. Primero estaban los amigos, estaban sus mascotas, su apariencia, su profesión, sus hobbies, sus aficiones, etc. La hija siempre venía quedando después de eso, en segunda prioridad. Esto nos hace ver que Jesús a veces nos da respuestas muy extrañas, que nos mueven el tapete, que nos carean con nosotros mismos antes de resolver las cosas. Mi querido hermano, esto es para darnos cuenta que debemos de dejar de echarle la culpa al diablo, cuando que muchas veces somos nosotros los que generamos todo aquello de lo cual no aceptamos consecuencias, pero las estamos viviendo y decimos, ay, ¿qué estará pasando? Créame, en distintas ocasiones me ha tocado que alguna mujer se acerca a nosotros ahí en el ministerio de la parroquia y nos pide que vayamos a su casa, o nos pide que hagamos oración por su hijo, por su hija. Incluso nos han pedido, vayan a la casa, ande, vaya a mi casa y hacer oración por mi hijo, y vaya a hacer oración por mi hija. Es que no se puede hablar con él. Es que no me hace caso ella. Es que tiene unos problemas de actitud tremendos. Es que trae el demonio adentro, es lo que decía la mujer aquella, la sirofenicia, no más que así lo identificaban en ese entonces. Hoy lo relacionamos con problemas de actitud muy serios de un adolescente que no fue atendido o que no está siendo atendido como debe de ser y como le gusta a Jesús. Y entonces, pues, cuando íbamos a su casa a orar por el muchacho, por la muchacha, platicábamos un rato ahí en familia, platicábamos con el joven o la joven. Al final de la sesión acabábamos haciendo oración por la mamá más que por los hijos. Aquí está pues ese demonio del que nos está platicando y planteando esto. Simboliza las conductas, los distanciamientos de los jóvenes porque sus papás no supieron atenderlos como prioridad en sus vidas, o no los están atendiendo en estos momentos como tal. Porque siempre estamos muy ocupados. Tengo mucho trabajo, estoy muy cansado. A veces también los papás queremos que los hijos hagan exactamente lo que nosotros queremos desde nuestro punto de vista y con nuestro historial. Y queremos que hagan las cosas como en 1900 Carranza. Por favor, abramos los ojos. Alguien joven que va construyendo su vida busca espacio ya para sus propias decisiones, pero los padres insistimos en invadir, generando un resentimiento profundo que aísla al joven del adulto, que aísla al joven de la mamá o del papá. Qué duro se oye esto, pero es a donde Jesús confronta a esta mujer consigo misma y nos confronta a ti y a mí, con cada uno de nosotros. Así lo está haciendo hoy que escuchas esto. Nos damos cuenta como aquella mujer que si no atendemos a los hijos les haremos daño, pero también si les damos todo lo que quieren, el daño puede ser peor, porque somos quienes educamos, somos responsables. No se vale chipilearlos o déjaselo a los abuelos. Por eso pídele a Jesús que entre a tu corazón, perdóname, y luego te sane a ti primero, después vaya sanando esa relación con tus hijos, con tus seres queridos. Y una vez que eso suceda, el mal no tendrá poder alguno en tu familia, porque Jesús es rey de tu corazón y es el dueño de tu hogar y es el Señor de toda tu vida. Es momento con esto de hacer una reflexión y preguntarte si les has estado dando migajas de tiempo, de dedicación y amor a tus hijos, o si realmente dialogas con ellos.
Si les conoces, hay que reflexionar si oras al Espíritu Santo y platicas con el Espíritu Santo para que te ilumine y te dé sabiduría y te guíe en esta tarea como papá o mamá. Y es importante hacerlo no nada más pues para con tus hijos, hijas, para todos los miembros de tu familia. Haz tu declaración de fe aceptando al señorío de Jesús en toda tu vida, en tu alma, en tu corazón, para que Él realice lo que Él quiera en ti y en tu familia. Sé tú, Señor, el dueño de mi vida, quien lleva las riendas. Y pídele que con una migaja de su amor te llene el corazón, porque con eso será suficiente para cambiar las cosas y desaparecer el mal de tu hogar, para que llegue el reino de Dios a tu corazón y a tu casa. Seguimos leyendo. Entonces Jesús contestó: vete, por lo que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio ya había salido de ella. ¡Qué maravilla! Aquí está el acto de liberación de Jesús. Todo empezó por profundizar en la fe y en la confianza que se tiene en Jesús. Él viene a sanar pues nuestro interior, nuestras relaciones con los que más amamos, nuestras conductas también. Y entonces llega esta mujer a su casa. La niña estaba acostada en cama. Ahí la niña acostada en cama simboliza que ella ha encontrado la paz en sí misma, ha entrado en armonía con sí misma, consigo misma. Y además la madre empieza a aceptarla tal como es. No quiere decir que aceptamos la pereza en casa, no que una persona desobligada. No hablamos de eso, mi querido hermano. Estamos buscando los símbolos, los mensajes que hay ocultos. Hay una aceptación mutua entre ambas tal cual son. El acto de consagrarse al señorío de Jesús y orar al Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos sane con esto, entrar en oración de intercesión por los hijos, tiene un poder enorme. Ahora la madre y la hija ya están en paz. No necesitas ir con nadie para que ore por ti y por tu hijo. Tú hazlo. En ocasiones será inmediato. En ocasiones llevará tiempo, pero el poder sanador y liberador de Jesús lo logra y ya está trabajando y funcionando desde el momento que tú inicias su oración, porque es el poder de Él el que hace todo. Aunque al principio parezca imposible, solamente ten fe. Cree en Él. Créele a Él. Y abre tu corazón dispuesto a un cambio de vida. Como dice Jorge, ay caray, empezamos muy rápido con los cocolazos, ¿no? El tema me llevó al capítulo 2 de Marco, al versículo 17, cuando comía Leví, que también lo tocaste tú, con los paganos, y que oyó lo que estaban comentando y Jesús le respondió: no tiene necesidad del médico los sanos, sino los enfermos. No vine a llamar a justos, sino a pecadores. Y también el beato Isaac de Estela, un fraile de allá de 1169, para que vean que soy joven, ¿no? En uno de los sermón de este mismo pasaje, ¿sí?, nos dice que el Verbo tomó nuestra condición humana de pecadores, a fin de que pudiéramos encontrarlo, siempre y cuando, como dijo Luis, salgamos de nuestro territorio para buscarlo, que fue exactamente lo que hizo la Sirofenicia. Y ese salir de nuestro territorio es salir de nuestra propia injusticia. Y dice Estela: odia el pecado y te encontrarás con que has salido del pecado. Odia el pecado y encuentras a Cristo ahí donde estés.
Y esa fue la suerte de la mujer fenicia, ¿sí? Y para muchos eso de cariarnos o confrontarnos, ¿sí?, es muy difícil aceptar. Es muy difícil que reconozcamos que estamos enfermos. Más bien nos ponemos como los escribas y los sacerdotes que decían que cómo es posible que pueda comer con gente pagana, ¿no? ¿Sí? Es muy difícil carearnos con Jesús, pero la realidad es de que con fe lo podemos lograr. Vamos a continuar el programa, ¿sí? Y pasamos al tema del personaje bíblico, ¿sí? Y como siempre, nuevamente Katy se luce con el tema del personaje bíblico. Un personaje como cualquiera de nosotros, o como la sirofenicia de la que nos habló Liz, pero con una fe a prueba de balas. Y sin más, vámonos al personaje bíblico. Bueno, pues yo sigo aquí con, como dice Fabián, pues mi personaje de hoy es una madre también, es Jocabed o Yocabed, dependiendo cómo quieran pronunciarlo, ¿sí? Ella fue una madre también preocupada de cómo salvar a su hijo, ¿sí? Yocabed significa Dios es glorioso. ¿Y quién fue Yocabed o Jocabed, como quieran? Fue la hija de Leví, nació en Egipto en tiempos de la esclavitud del pueblo israelita y fue esposa de Amram. Jocabed dio a Amram estos hijos, Aarón, María y Moisés. Como quien dice, pues Jocabed es la madre de Moisés, el liberador del pueblo de Egipto. Las Sagradas Escrituras nos relatan que los israelitas ya eran muchos, ya eran bastantes, y el faraón sentía miedo de alguna rebelión, así que decide dar un decreto o una orden de que todos los niños varones fueran arrojados al río, con el fin, pues claro, de que murieran y de que así fueran menos los israelitas. Jocabed fue una mujer muy valiente para su época. Eran tiempos muy difíciles. La opresión era tanta, no tan solo con los trabajos difíciles y duros que les ponían, sino que tampoco les quedaba tiempo para cumplir las obligaciones hacia Dios. Les impedía reunirse para sus actos religiosos y pues el tiempo libre que tenían lo dedicaban a descansar. Jocabed le tocó vivir un momento tan difícil para una mujer embarazada. Claro que nosotros las madres sabemos que ese momento de espera pues es hermoso, pero a Jocabed le tocó un momento bastante difícil. Pues ante el mandato que el faraón había dado, imagínense nomás, pobre Jocabed, cómo se la pasó. Todo en su embarazo fue lleno de angustia, de tristeza, de temor. Debió haber sido algo bastante doloroso y cada vez que se acercaba el momento de dar a luz y que sabía que si era varón, pues prácticamente estaba condenado a muerte el bebé. Pero Jocabed durante su embarazo no se la pasó lamentándose, ni llorando en cada rincón como la muñeca fea, sino que oraba a Dios para que la iluminara, para salvar y buscar cómo salvar a su hijo. Al nacer Moisés, Jocabed puede ocultarlo, durante nada más 3 meses. Esto también fue suficiente para buscar la mejor manera de salvar la vida de su hijo. Jocabed tiene que echar a su hijo al río, pero ella se las ingenia y lo echa en una canastilla bien preparada. Nos dice el texto bíblico que le puso como una brea para que lo protegiera del agua. Ella no lo echó nada más así a una muerte segura, sino que lo preparó la canastilla y esto lo protegió. Pero su plan era que llegara a la orilla del río, de los jardines, donde la hija del faraón paseaba todos los días, y así lo hizo. La ayuda de su hija fue también de mucha importancia y de mucho apoyo, ya que la niña iba siguiendo ahí tranquilamente la canastilla, pues nadie sospecharía de una niña jugando a la orilla del río. Así que poco a poco, pues fue llegando ese momento.
el amor de una madre es tan grande que Jocabed, dándeme. Ya se dispénseme, porque esto está muy suave y está muy bueno. Ya le corté la inspiración. Ya me cortó la inspiración, Luis. Sí, hombre, pero tenemos que ir muy rápido, unos minutos a unos mensajes. Regresamos, no se vayan, mis queridos hermanos, que esto se pone bueno. Regresamos a Palabra y Vida. Bueno, amigos, estamos de regreso del corte comercial y vamos a continuar con el tema tan interesante que nos trae Katy. Katy, adelante. Ok, bueno, pues retomemos lo que estaba yo platicándoles del personaje. Les comentaba yo, así nada más para hacer un pequeñito recuento, que la ayuda de la hija fue de mucho apoyo. Sí, ya que la niña iba siguiendo la canastilla para que pues ver qué pasaba, y así nadie sospechaba de una niña. El amor de una madre es tan grande que Jocabed debió haber sentido un dolor enorme al tener que dejar a su hijo en el río, pero ella sabía que la vida del niño dependía de ella, así que con todo el dolor de su alma prefirió echarlo en la canasta que cumplir el mandato del faraón. Su dolor debió ser bastante grande, pero a su amor por su hijo y la convicción de salvarlo era lo más importante. Imaginemos esa escena donde Jocabed deja ir al niño en el río. Quizá en ese momento ella oraba a Dios para que lo protegiera y lo cuidara, y sobre todo para que lo salvara. Su corazón destrozado por la incertidumbre de lo que vendría, pero también un corazón confiado en que Dios siempre estaría con ella y con el niño. Su confianza en Dios era más grande que el temor al faraón. Pero como decía mi abuelita, a Dios rogando y al mazo dando. Jocabed actuó con la confianza en Dios. Dice otro dicho, no se quedó dormida en sus laureles, sino que actuó. Al ver a lo lejos que la hija del faraón la vio a la canastilla y la mandó sacar del río, quizás sintió un poco de paz. En esta parte del pasaje vemos cómo la niña, la hija de Jocabed, supo actuar correctamente y al momento preciso, pues de inmediato se acercó en el momento y preguntó, ¿quieres que vaya por una nodriza? Momento clave para que Jocabed y Dios tuvieran otra oportunidad para volver a estar con su hijo y sin temor de ser asesinado. Jocabed tuvo la oportunidad de estar cerca del niño, y no solo eso, sino que también la oportunidad de educarlo. Así que él aprovechó, y dice la escritura que lo educó en la fe y le transmitió el verdadero amor hacia el Dios único y hacia sus costumbres y tradiciones. O sea, le enseñó todo lo que ella sabía. Jocabed enseñó al niño a no olvidarse de sus raíces, llamar a Dios sobre todas las cosas. Jocabed es un gran ejemplo de madre, nos decía Luis ahorita la importancia de las madres y de los hijos. Jocabed es un ejemplo de fortaleza, de templanza, de confianza en Dios. Su valentía nos deja como enseñanza que las madres somos capaces de hacer cualquier cosa por nuestros hijos si ponemos a Dios como guía y camino seguro para nuestros hijos. Jocabed nos muestra también lo importante que es educar a nuestros hijos con valores y también educarlos en la fe. Ahorita nos comentaba Luis, a veces nosotros las madres, y se los digo por experiencia propia, es difícil a veces soltar a los hijos que tomen decisiones porque no queremos que se equivoquen, pero pues tenemos que hacerlo confiando en que Dios siempre va a estar con ellos. Y pues la clásica pregunta de esta sección es ¿cómo educamos a nuestros hijos en la fe? Y ahorita también, ¿oramos por nuestros hijos? Decía mi mamá hasta la fecha, me dice, la oración de una madre es tan importante que Dios siempre la escucha, tanto la bendición y la oración, así que siempre me dice, reza por tus hijos y por tus hijas para que Dios siempre los cuide. Entonces, hay que ver cómo andamos con nuestra oración. Como madres, compañeros, ustedes también como padres tienen que hacer su chamba, pero como que las mamás tenemos siento yo que es una responsabilidad
grande, pero ustedes también, amigos radioescuchas varones, también hagan su oración. Qué interesante este cierre, porque en realidad a muchos de nosotros se nos educó pensando que la mujer es la que es responsable de las cuestiones religiosas en la familia, y en realidad es el varón. En el catolicismo real, el varón es el responsable de la formación religiosa. La mujer apoya, claro, la mujer va junto con, sí, por supuesto, pero el principal responsable es el varón, ¿no? Eso me llama la atención de este cierre. Y me llama la atención cómo se dan las cosas de tal manera que la hija va y ve al bebé y oye, una nodriza, ¿cómo alimentamos? Y entonces la mamá, la madre real, va y lo alimenta y acaba no solo alimentándolo, educándolo. Ahí nos demuestra pues la fe de ella, por supuesto, nos demuestra también que Dios siempre está actuando en favor de los que le creen y en favor de los que le aman y en favor de los que esperan en él. Y la importancia, cómo esta mujer pues tomó ese rol, y nos dijiste tú unas palabras, Katy, que Jocabed enseñó al niño. No dice que enseñó al joven, porque la palabra de Dios nos la muestra así. No enseñó al joven ni enseñó al adulto, enseñó al niño. Ahí es cuando debemos de educar a los hijos. Ahí es cuando debemos entrar nosotros, los papás y las mamás, pero sobre todo los papás. Tomar esa delantera nos corresponde, ni modo, aunque a veces da flojera, hay que entrarle. Otra cosa con lo que tu mamá decía, Katy, que tiene mucha razón, pero también debe ser del padre. Pero tiene razón que la oración de la madre le escuche muy bien. Pues como un ejemplo es la mamá de San Agustín, que se le pasó toda la vida pidiéndole a Dios para convertirle, y mira hasta dónde llegó. Fíjate. Sí. Lo que pasa es, como decíamos ahorita, tenemos una cultura que es la madre. Claro que decía Luis, la responsabilidad, y a veces eso nos cuesta mucho, se los comparto, soltar esa responsabilidad, o que el esposo, el varón, tome esa responsabilidad y la haga suya. De ver, a nosotros muchas veces por querer mediar, nos encargamos de cosas que por responsabilidad les tocan a ustedes, pero a veces es difícil nosotros soltar eso, pero pues las madres acá tenemos que hacer nuestra chamba y a veces rezar también por el marido para que tome esa responsabilidad, porque pues tristemente los hombres a veces pues no les gusta esa responsabilidad de educar a los hijos en la fe. Ellos, como decías ahorita también, Luis, con que les des lo económico, con que les des su poquito tiempo, pues ya se cumplieron, pero pues hay que rezar, es lo importante, siempre estar en oración con Dios por nuestros hijos. Sí, rezar y enseñarles en la fe también. Son las dos cosas, va uno con la otra. Pero bueno, mis queridos hermanos, esto está muy sabroso. Sin embargo, pues es el momento en que ahora entramos ya a la parte final de nuestro programa, que viene a ser el magisterio de la iglesia. Fabián, nos tienes un tema muy interesante también. Adelante, por favor. Gracias, Luis. Pues vamos a continuar con la encíclica Fratelli Tutti. Y ahora el Papa Francisco nos lleva a ver cuántos tipos de personas hay dentro de lo que estamos viendo del buen samaritano. ¿Sí? Y nos dice que ya no hay distinción entre habitante de Judea y habitante de Samaria, que no hay sacerdote ni comerciante, simplemente hay dos tipos de personas: los que se hacen cargo del dolor y los que pasan de lado. Las que se inclinan reconociendo al caído y los que distraen su mirada y aceleran el paso. Y nos habla fuerte. Bueno, pues tenemos que reconocer y aceptar que la palabra de Dios siempre nos va a hablar fuerte. Porque en efecto nuestras múltiples máscaras, nuestras etiquetas y nuestros disfraces se caen en la hora de la verdad.
¿Qué haremos, hermanos? ¿Nos inclinaremos para tocar y curar las heridas de los otros? ¿Nos inclinaremos para cargarlo al hombro unos a otros? Este es el desafío presente ya de nuestra época al que no hemos de tenerle miedo. En los momentos de crisis, la opción se vuelve difícil, ¿eh? Podríamos decir que en este momento todo el que no es salteador o todo el que no pasa de largo, ¿sí? O bien está herido, ¿sí? O está poniendo sobre sus hombros a algún herido. Y nos resalta que la historia del buen samaritano se repite, que cada vez se hace más visible, que la desidia social y política hace de muchos lugares de nuestro mundo un camino desolado, donde las diferencias internas y también las internacionales y los saqueos de oportunidades, ¿sí?, dejan a muchos marginados tirados a un costado del camino. Y también nos señala que en su parábola Jesús nos plantea vías alternativas, como la de qué hubiera sido de aquel mal herido o del que lo ayudó si la ira o la sed de venganza hubiera ganado espacio en sus corazones. Porque era un samaritano, eran repudiados por los judíos. ¿Qué hubiera sucedido, verdad? Pero por el contrario, él confía en lo mejor del espíritu humano. Dios siempre ha confiado en nosotros. Y con la parábola nos está alentando a que nos adherirnos al amor, reintegrar al dolido y construir una sociedad digna de tal nombre. Y a continuación el Papa nos resalta que el punto de partida que elige Jesús, ¿sí?, es el asalto consumado. No hace que nos detengamos a lamentar el hecho de cuando lo asaltan y lo golpean, ¿sí? No dirige nuestra mirada hacia los salteadores, porque dice que ya los conocemos, ¿sí? Entonces hemos visto avanzar en el mundo las densas sombras del abandono, de la violencia utilizada con mezquinos intereses de poder, acumulación y división. Y aquí la pregunta podría ser, nosotros, ¿dejaremos tirado el que está lastimado para correr cada uno a escondernos de la violencia o perseguir a los ladrones? O la opción, ¿será el herido la justificación de nuestras divisiones irreconciliables, de nuestras indiferencias crueles, de nuestros enfrentamientos internos? Y enseguida nos hace poner la mirada claramente en los que pasan de largo. Esta peligrosa indiferencia de no detenerse, inocente o no, producto del desprecio de una triste distracción, hace de los personajes, del sacerdote y del levita, un no menos triste reflejo de esa distancia cercenadora que se pone frente a la realidad. Yo soy así y yo no tengo por qué preocuparme de nada, ¿sí? Y luego nos comenta que hay muchas maneras de pasar de largo que se complementan. Una es ensimismarse, desentenderse de los demás, ser indiferentes. Otra sería solo mirar hacia afuera. Y respecto a esta última manera, nos hace ver que en algunos países o en ciertos sectores de algunos países hay un desprecio de los pobres y de su cultura y un vivir con la mirada puesta hacia afuera. Y así se puede justificar la indiferencia de algunos, porque aquellos que podrían tocarles el corazón con sus reclamos simplemente no existen. No hay de eso. Aquí no existe eso.
¿sí? Están fuera de sus horizonte intereses. Y nos sigue reflexionando que en lo que pasan de largo hay un detalle que no podemos ignorar. Eran personas religiosas. Es más, se dedicaban a dar culto a Dios, un sacerdote y un levita. Y esto es un fuerte llamado de atención, nos dice. Indica que el hecho de creer en Dios y de adorarlo no garantiza vivir como a Dios le agrada. Una persona de fe puede no ser fiel a todo lo que esa misma fe le reclama. Y sin embargo, puede sentirse cerca de Dios y creerse con más dignidad que los demás. Y haciendo eso eco de San Juan Crisóstomo, nos dice que hay maneras de vivir la fe que facilitan la apertura del corazón a los hermanos. Y esa será la garantía de una auténtica apertura a Dios. Siguiendo lo que dijo San Juan Crisóstomo en su homilía 50 de Mateo, dice: ¿desean honrar el cuerpo de Cristo? No lo desprecien cuando lo contemplan desnudo, ni lo honren aquí en el templo con lienzo de seda, si al salir lo abandonan en su frío y desnudez. Otra forma de pensar, meditar. Y la paradoja es que a veces quienes decimos o dicen no creer pueden vivir la voluntad de Dios mejor que los creyentes. Y así continúa. Los salteadores del camino suelen tener como aliados secretos a los que pasan por el camino mirando a otro lado. Se cierra el círculo entre los que usan y engañan a la sociedad para esquilmarla y los que creen mantener la pureza en su función crítica, pero que al mismo tiempo viven de ese sistema y de sus recursos. Hay una triste hipocresía cuando la impunidad del delito, del uso de las instituciones para el provecho personal o corporativo y de otros males que no logramos desterrar, y se unen a una permanente descalificación de todo, a la constante siembra de sospecha que hacen cundir la desconfianza y la perplejidad, el engaño del todo está mal, es respondido con un nadie puede arreglarlo. ¿Y qué puedo hacer yo? De esta manera se nutre el desencanto y la desesperanza. Y eso no alienta un espíritu de solidaridad y de generosidad. Hundir a los pueblos en el desaliento es el cierre de un círculo perverso perfecto. Así obra la dictadura invisible de los verdaderos intereses ocultos, que se adueñaron de los recursos y de la capacidad de opinar y de pensar. Y finalmente nos pide que veamos al hombre herido, porque a veces nos sentimos como él, malheridos y tirados al costado del camino. Nos sentimos también desamparados por nuestras instituciones desarmadas y desprovistas, o dirigidos al servicio de los intereses de unos pocos de afuera y de adentro, porque en la sociedad globalizada existe un estilo elegante de mirar para otro lado que se practica recurrentemente bajo el ropaje de lo políticamente correcto o las modas ideológicas. Se mira al que sufre sin tocarlo, se lo televisa en directo, incluso se adopta un discurso en apariencia tolerante y repleto de ambigüedades, pero nos dice que cada día se nos ofrece una oportunidad de recomenzar, que tenemos la posibilidad de cambiar esas cosas, pero eso lo veremos en la próxima sesión. Fabián, muchas gracias.
De nada. Me llamó la atención esa perspectiva, nunca lo había visto yo por ahí, en esto del buen samaritano. Y me permito darle así, como lo percibí, ¿no? Veo tres tipos de gentes, el Papa mencionó por ahí dos, pero veo tres. Una es los que hacen garras al otro, los que lo desgarran. Y cuántas veces con nuestras palabras, comentarios, murmuraciones, no hacemos garras la vida de otros. Esa es una. El otro es los que pasan de largo. Ya la pobre persona está en problemas, ya están pobrecitos y demás, y unos haciendo, como dicen, hacen leña del árbol caído, ¿no? Entonces, Haciendo bueno, como esos si son la los que, Virgen les habla. sí, son los que los hacen garras, pero pasan otros y se pasan de largo. Y el tercer tipo de gente es el que se hace cargo del dolor, el que tiende la mano. Y no por tender la mano decimos, le llevó un pedazo de pan, no necesariamente, a lo mejor la persona no tiene hambre. A lo mejor tiene para comer esa noche, o una semana, o qué sé yo. Pero se hace cargo del dolor. Esa es una expresión que llamó la atención de lo que comentaste. Eso es ayudar muchas veces, brindar un consuelo, estar con la persona. Muchas veces no podemos hacer nada más que estar con ella y escucharle. Entonces, eso realmente me estrujó, ¿no? Y me hizo reflexionar esto de una manera diferente. Y luego, bueno, eso lo vemos a punto de vista grupos sociales o familiares, pero ya también un punto de vista ya macro, una nación, un pueblo, me llamó la atención y lo anoté por aquí. Eso que dijiste, que hundir a un pueblo en el desaliento es el cierre de un círculo perverso perfecto. Híjole, qué tremendo. Perfecto. Perverso perfecto. Perverso, perfecto. Y perfectamente perverso. Exactamente. Es una dictadura invisible. Tremendo. Algo parecido con la realidad es mera coincidencia. Mera ¿no? coincidencia, o sea que haz de cuenta que somos títeres y no sabemos quiénes nos están moviendo. Y creo que sí, es momento de reflexionar, ¿no? Y de decir, a aquellos que tenemos una posición de liderazgo en nuestra sociedad, en nuestro trabajo, en la iglesia, en nuestra misma familia, ¿qué tanto estoy sembrando el desaliento con mis conductas, actitudes, pensamientos, mis palabras? ¿Y qué tanto siembro el entusiasmo? ¿Qué tanto aliento a quienes me rodean? ¿Qué nivel de influencia tengo en las otras personas que me rodean? ¿Y cómo estoy llevando a ellos ese aliento para realizar, para ser mejores, para crecer? ¿Qué sé yo? Imagínate un coach de un equipo deportivo que siembra el desaliento entre sus jugadores. Pues bonito equipo, mano, no meten una canasta si son de básquetbol, no le pegan la pelota si son de béis. Entonces, eso me dejó pensando, vaya, ahora a nivel nacional, pues, cuánto y más, ¿no? Katy, no sé si tengas por ahí. No, pues nada más, pues lo importante que es, pues como decía Luis, ¿no? Ver los ejemplos que si estamos echando para adelante o estamos haciendo que como los cangrejitos vayamos para atrás. Bueno, jóvenes, pues, ¿qué creen? Ya nos tenemos que ir. ¿Sí? Yo estaba picado con ya, eso. Ahora le corté yo la inspiración a Luis. Ahora es tiempo ya de tener que irnos. Esto está muy bueno, dijo Fabián ahorita. Seguimos el próximo sábado, ¿sí? Pero le seguimos recordando y le seguimos insistiendo que sigan siendo ángeles de Radio Guadalupana. Mantengamos este espacio, Radio Escuchas, y sostengámoslo a base de oraciones, pero también de donativos, algo muy importante, y sobre todo también de proporcionar los contenidos que aquí se escuchan, ¿sí? Y pues para finalizar, este día viene nuestro camino del día de hoy, el cual Fabián nos hará el favor de compartírnoslo. Adelante, Fabián. Claro que sí, Katy, para dejar otro poquito de escozor. Sí, de con harto trabajo nos vamos. Camino 185. El mundo admira solamente el sacrificio con espectáculo, porque ignora el valor del sacrificio escondido y silencioso. Ahí está. Ahora si no, se salen las redes sociales, no cuenta, dicen,
los jóvenes. Bueno, pues sin más, nos despedimos con alegría y con la esperanza que haya sido provechosa la información que aquí compartimos y con el deseo de que la paz y el amor de Dios los acompañe siempre. Estuvimos con ustedes, Fabián, Katy y Luis, en una emisión más de Palabra y Vida.